Perfecto, ¿me escuchan bien? Muy bien, Bueno, bueno, primero que nada, agradecerles a todos, a todas, por la oportunidad y por la invitación. La verdad que es un placer poder estar compartiendo una experiencia docente de la escuela secundaria con colegas de otra provincia. Yo soy de la provincia de Río Negro, vivo en la ciudad de General Roca, entonces la verdad que como para destacar, ¿no?, estas cuestiones que se mencionaban antes, el poder compartir, el poder justamente eso, compartir una experiencia docente con otros colegas es realmente muy interesante. Esto también en el marco de la reapertura de una filial, que es algo que realmente nos parece súper interesante, súper importante dentro de la comisión directiva, y que además se puedan establecer estos vínculos. La verdad me emociona mucho y bueno, y poder participar en este evento, la verdad un placer. Así que en principio gracias a todos y a todas. Bueno, como les decía Darío, yo soy profesora de biología. Este trabajo deriva de una experiencia justamente en tiempos de pandemia, porque fue a principio de año cuando en esta ciudad todavía estábamos trabajando en la presencialidad cuidada. Y bueno, la idea era un poco poderles compartir este trabajo, ¿sí? Justamente de educación sexual integral. Bueno, como para comenzar e introducir un poco el tema, Eh, bueno, contextualizar que a partir del año 2006 en Argentina, ¿sí?, se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, y en el 2008 se establecieron los lineamientos curriculares que le dieron marco a esta ley y de los cuales se derivaron luego cuadernillos, manuales para docentes, capacitaciones, proyectos de investigación, bueno, etcétera, y seguramente ustedes lo trabajan en sus respectivas instituciones. En el 2010 se republicó una segunda versión de estos lineamientos, y en ellos se establecía que la ESI puede ser trabajada tanto en espacios curriculares específicos, pero que además debe ser abordada de manera transversal en todos estos espacios. Podemos pensar que lo que posibilitó la ley fue justamente poder abarcar a la sexualidad desde su complejidad, y no únicamente como la genitalidad y las relaciones sexuales, sino desde aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, que es justamente lo que plantea la ley. Y de ahí, ¿no?, que deriva su carácter integral. Bueno, entonces esta experiencia parte de poder trabajar de forma transversal los contenidos curriculares, es decir, abordar la ESI desde la materia de biología, en este caso. Esto es posible pensando y posicionándome desde la idea de que toda educación es sexual, y por lo tanto la educación científica y biológica es una actividad sexuada. En la misma línea se propone pensar a las ciencias naturales como actividades humanas y por lo tanto actividades sexuadas. Es decir, que estas actividades humanas, ¿no?, son androcéntricas, con una polarización epistemológica que deriva de un pensamiento que se considera masculino, es decir, esta idea de que la ciencia es objetiva, neutral, verdadera, sin cargas emocionales, que aspira a la competencia, a diferencia de aquel pensamiento que de alguna manera se considera
femenino, ¿no? Aquel que es subjetivo, cambiante, que tiene carga emotiva. Además, podemos pensar en aquellas cuestiones que tienen que ver con el techo de cristal, las evaluaciones para ingresar a la carrera de investigación, y todos aquellos obstáculos, ¿no? que tienen las personas disidentes o las mujeres, ¿no? Para ingresar a la carrera científica. Y también pensar que hace unos años se empezó a gestar la ciencia feminista, ¿no? En la que las mujeres comienzan a preguntarse, bueno, ciencia para qué y para quiénes, ¿no? Desarrollar, y cómo desarrollar investigaciones que incluyan a las mujeres y a las disidencias sexuales, ¿sí? Si ustedes ven ahí en el gráfico, ¿no? Se propone pensar tanto a los contenidos, al docente y a los estudiantes, atravesados, ¿sí? Por el marco de la ESI. Bueno, un poco como para contextualizar la experiencia educativa. Esta experiencia se realizó en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Roca, en un primer y segundo año del Centro de Educación Técnica número 1, que es una escuela justamente técnica, ¿sí? Y que tiene una tradición tal vez masculinizada, ya que en un comienzo de su historia solo asistían a esta escuela varones, ¿sí? Ya que, bueno, una de las orientaciones y modalidades que tiene son referidas a la mecánica, ¿sí? Y a la construcción. Se trabajó en este momento, ¿sí? A principios de año, con el sistema de burbujas, ¿sí? Tenía 4 burbujas por curso, ¿sí? Con estudiantes, una cantidad de estudiantes de entre 3 y 8 asistentes, ¿sí? Por burbujas. Este es un año que en esta provincia se considera bianual, quiere decir que los estudiantes y las estudiantes de segundo año están recuperando contenidos de primero y los vamos complejizando, ¿sí? La idea es pensar en los contenidos de manera espiralada. Y además con algunos otros condimentos, podríamos decir, que es el protocolo con el que se trabaja en las escuelas, se estaba trabajando hasta hace unas semanas atrás, que incluye, bueno, los elementos de protección personal, el distanciamiento social, es decir, que entre estudiantes y entre docentes, ¿sí? Se debe mantener una distancia mínima de 1,5 metros, y que, bueno, no se puede compartir material didáctico. Y esto, bueno, claro que complejiza las prácticas docentes, teniendo en cuenta que por ejemplo, todos y todas los que nos encontramos acá y hemos dado clases de secundaria, muchas veces nos acercábamos a los estudiantes, a las estudiantes, para ver cómo iban trabajando, llevábamos los materiales para trabajar con ellos y ellas, y bueno, estas son cuestiones que hacen a la práctica educativa y que hacen a las propuestas didácticas también, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de planificar. Bueno, un poco como para contextualizar también el problema del que se desprende mi experiencia pedagógica. Bueno, podría pensar en 2 grandes problemas. El primero sería el de siempre, lo pongo en esta categoría porque, bueno, creo que todos y todas los docentes y las docentes nos preguntamos, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que cumple la escuela a nivel general, pero también en nuestra comunidad en particular? Y a su vez, ahora se agrega este otro condicionante, que es, bueno, en contexto de pandemia, ¿cuál es la función, ¿no? que cumple la escuela? Estos son problemas grandes de investigación, ¿no? Pero podría pensar, ¿no? que
de estos dos grandes problemas se derivan estos problemas pequeñitos de una docente de aula de escuela secundaria. ¿Qué de la biología es importante llevar al aula? ¿Y qué derechos se garantizan al habitar la escuela? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ir a la escuela es tan importante? ¿Y qué derechos, ¿no?, como docente debo garantizar? Y es por eso que me planteo a la ESI como pedagogía que atraviesa la enseñanza de la biología. Entonces, mi problema pequeño en el aula, frente a un contenido clásico del currículum, ¿sí?, de la biología, bueno, justamente para primer año, estos que seguramente los conocen, la biología como ciencia, su objeto de estudio, su relación con otras ciencias. Entonces me preguntaba, ¿qué sentido tiene trabajar este contenido en las aulas, en este contexto? Por lo tanto, y teniendo en cuenta esta idea de trabajar la ESI atravesando todos los contenidos de la biología, em, tomé la puerta de entrada a la ESI, que es la enseñanza de la ESI, y su visión transversal a todos los contenidos. Y es entonces que logro proponer una visión actualizada de la ciencia con perspectiva de género para esta propuesta de enseñanza. Bueno, paso a comentarles la propuesta de enseñanza. Está dividida en dos partes, en aquella que se presentó en la clase presencial y aquellas actividades, aquellas propuestas que se presentaron para las clases asincrónicas, ya que, como mencioné antes, los estudiantes participaban de la clase presencial una vez al mes, ya que las burbujas, 4 burbujas por curso, iban rotando. Para comenzar, comencé con una actividad clásica, tal vez, para trabajar esta problemática, que es dibujar a una persona que trabaja en el estudio de la biología, es decir, el estudio de los seres vivos. Los estudiantes y las estudiantes de primer año ya habíamos discutido un poquito qué era el estudio de los seres vivos, que abarcaba y demás. Una vez que los estudiantes y las estudiantes resolvían y dibujaban esta primera actividad, sin mediar, ¿no?, que yo pudiera ver sus trabajos, porque claro, en la distancia de 1,5 metros, y con barbijo y máscara, siempre es complicado, tuve que diseñar algunas estrategias para poder conocer sus modelos iniciales, justamente. Entonces les realizaba un cuestionario que ellos tenían que resolver y después comentar. El cuestionario, ¿sí?, básicamente les planteaba de qué género era esta persona, por qué lo imaginé así, dónde realiza su trabajo, si hay otros lugares posibles donde realizarlo, cuáles, y si trabajaba solo o en equipo y por qué lo imaginé así. Bueno, ahora les voy a mostrar algunos resultados de estas actividades. Bueno, en principio esta foto es una foto del pizarrón. Los estudiantes me iban guiando sobre qué era lo que habían dibujado y yo lo iba tratando de reconstruir en el pizarrón. Es una foto al azar, de un curso al azar y de una burbuja al azar, pero más o menos se repetían estos dibujos. Bueno, esta es una foto del pizarrón, yo no sé si alcanzan a observarla, pero bueno, acá básicamente lo que se presenta es el resultado de ese cuestionario, en el cual los estudiantes y las estudiantes decían, por ejemplo, que habían dibujado, ¿sí?, mayormente
a personas del género masculino, ellos lo mencionaban en estos términos, ¿sí? Del género masculino, y fíjense acá hay 7, ¿no? Supongamos que esta era una burbuja de 8 estudiantes, 7 habían dibujado a personas del género masculino y solamente una persona del género femenino. Bueno, y acá aparece también la idea de que mayormente trabajan en el laboratorio y sobre todo solos, en la soledad. Este es otro pizarrón al azar de otro curso, pero se repite el mismo patrón. Fíjense que hay mayor cantidad de personas dibujadas del género masculino que del género femenino. Sin embargo, por ejemplo, en esta burbuja hay más variedad de lugares posibles para trabajar, pero se repite esta idea de que todos trabajan en la soledad. Bueno, frente a esto, los estudiantes y las estudiantes realizaron actividades en una clase asincrónica, en la cual trabajaron en base a un video, los estereotipos de los científicos en el cine, y bueno, se le hacía algunas preguntas, como por ejemplo qué características estereotipadas les habían llamado la atención, si las habían encontrado en su dibujo de la primera clase. Bueno, había más. Después tenían otra consigna en la cual debían buscar en diarios, revistas, documentales, a 3 personas que trabajen en el estudio de los seres vivos, y bueno, debían responder cuál era su objeto de estudio, cómo lo estudiaban, qué instrumentos utilizaban para estudiarlo, dónde realizaban su trabajo, etc. Y por último tenían una autoevaluación, ¿sí? Para responder en base a qué habían aprendido, qué les había sorprendido y demás. Y acá hay algunos resultados de esas actividades. Por ejemplo, estas son las reflexiones de un estudiante varón de primer año de la escuela secundaria, y dice en su carpeta, en su autoevaluación, dice: la característica que me llamó la atención es que no es necesario ser hombre para ser científico. Y sí, encontré esa característica en mi dibujo de la primera clase. Dice: sí, ha cambiado la forma de ver a los científicos, porque hoy en la actualidad casi siempre se pasan en la televisión un laboratorio que nos muestran a un hombre mayor de edad y casi sin pelo. En mi opinión ha cambiado. Y dice: el estereotipo de las personas que se dedican a la ciencia ha influenciado mucho en otras personas. Yo a lo sumo lo veo así, ¿no? Acá hay otra estudiante, esta es una estudiante mujer de segundo año, dice: me sorprendió más que nada que se tenga más en cuenta que los hombres son científicos, porque las mujeres también han descubierto grandes cosas en toda la historia de la ciencia, como Marie Curie, quien descubrió la radioactividad. Supe de ella por la película de Netflix. Acá hay otra estudiante de segundo año, esta por ahí tiene un poquito más de complejidad conceptual, porque bueno, los estudiantes y las estudiantes de segundo año trabajaban un poquito más en profundidad, y dice: lo que aprendí en esta clase número 1 es que los medios de comunicación nos dan estereotipos erróneos de los científicos, y que estos son distintos. Por ejemplo, en los medios pocas veces se ven que haya un científico de color, una mujer, y que estas personas sean poco sociables, temerosas y frías. También he aprendido que los biólogos científicos no tienen un solo lugar de trabajo, el laboratorio, sino que se tienen que trasladar a muchas partes para realizar su investigación y trabajar en equipo. Bueno. Algunos comentarios que se daban durante la puesta en común, ¿sí? Ya que
también hubo una puesta en común. Una estudiante dijo, lo que me llamó la atención es que todos los científicos del cine son hombres, viejos y blancos, y yo lo dibujé así. Otro estudiante dijo textualmente, lo que aprendí es que no todos los científicos son hombres, y esa fue una afirmación bastante fuerte. Otro estudiante dijo, cuando tuve que imaginar a una persona que estudia biología, lo primero que pensé fue que tenía que ser un biólogo. Por eso dibujé un varón, pero sé que también hay biólogas. Esto me parece que representa, ¿no? El valor del lenguaje. El haber pensado en un biólogo automáticamente lo trasladó a un varón, ¿no? Y dice, bueno, él reflexiona, bueno, también hay biólogos. Y un estudiante dijo, yo dibujé una mujer, bióloga, porque sabía que todos iban a dibujar un varón. Estas son algunas de las reflexiones que ellos me compartían durante la clase. Bueno, esta clase terminó ahí, con estas reflexiones y las actividades asincrónicas, esa autoevaluación, y luego seguimos desarrollando otros contenidos propios de la disciplina, pero seguimos trabajando. Por ejemplo, esta foto es de hoy, en la cual nos acompañó en la clase, una clase de los 5 reinos, bueno, de primer año. Nos acompañó en la clase una licenciada en paleontología, Sara García, bueno, también como para poner caras, ¿no? a estas personas que trabajan en el estudio de la biología. También estamos trabajando en segundo año contenidos referidos a la célula, y contenidos clásicos, ¿no? De la biología, y bueno, trabajamos en base a un documental que es muy bueno, que es del canal Encuentro, en el cual, al cual lo conduce Paenza, y bueno, pero justamente tiene la particularidad que los estudiantes y las estudiantes comentaban que durante todo el documental, dura media hora, aparecen solamente biólogos varones hablando sobre este tema. Así que como final de la actividad, ¿no? La propuesta es bueno, trabajar con la célula, pero además volver a la clase número 1 y que ellos puedan reflexionar, ¿no? Y aplicar lo trabajado durante la primera clase. Bueno, algunas reflexiones finales, ¿sí? El pensar la ESI como pedagogía que atraviesa la enseñanza de la biología. Pensar la enseñanza de la biología desde la ESI implica repensar los contenidos curriculares, cuestionarlos, deconstruirlos y resignificarlos, ¿no? Estos contenidos clásicos de la biología, volverlos a pensar y ponerlos en clave de ESI. En el contexto en el que nos encontramos, repensar el currículum en clave de ESI es darle sentido a las clases de biología y de ciencias. Y que las discusiones que se generan en torno a estos contenidos nos permiten enseñar los modelos de la biología sin reduccionismos ni simplificaciones. Bueno, y yo agregaría ahora que creo que a esta propuesta pedagógica, a esta propuesta de enseñanza, le queda pendiente poder deconstruir también ese carácter dicotómico en cuanto al género, ¿no? De, bueno, varones y mujeres, pero fíjense que estudiantes tan chicos, ¿no? Tienen 13, 14 años, decir que lo que aprendieron en esta clase fue que no todos los biólogos, no todos los científicos son varones, es fuerte, y creo que fue, bueno, un gran avance en clave de género y en clave de la ESI. Y bueno, esa es la bibliografía y nada más que gracias.
Muy bien, vamos a ver si tenemos algunas preguntas o comentarios para Jimena. Muy bien, Jimé. Hermosa charla, Jimé. No, yo un comentario nada más, que en tono, en sintonía con lo que vos decías hoy, de los ejemplos que ponía, hoy me dice una alumna, yo no sé cómo haces, profe, para trabajar y tener una hija. ¿No? Como en este sentido de cómo la mujer está en la casa, tiene la hija y trabaja, ¿tu marido qué hace? Y digo, bueno, la hija es de los dos, entonces en este momento él está poniendo el lavarropas. Me dice, ¿qué? ¿Él está poniendo el lavarropas mientras vos estás conectada? Claro, no le terminaba de cerrar que el varón de la clase esté poniendo lavarropas y la mujer trabajando, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, como vemos estas reproducciones en el día a día, ¿no? Nosotras, las biólogas y profesionales. A mí me resulta interesante esto de la ESI como pedagogía, ¿no? Está bueno esto de la finalidad, ¿no? Si uno entiende la pedagogía como aquellos referentes teóricos que aportan a la finalidad educativa, ¿no? Entonces, incluirla como una finalidad educativa más allá del contenido específico de un área de conocimiento, ¿no? En el chat tenemos un comentario, gran trabajo Jime, muy bueno contar experiencias de prácticas en pandemia. Andrea, no sé si deseas tomar la palabra. Sí, solo un comentario y bueno, yo estoy en la formación docente de profesores de biología y cómo es también una carencia, al menos en la provincia de Buenos Aires, como enfoque, como contenido, todo lo que tenga que ver con ESI. Y si bien hay propuestas concretas que se pueden llevar a la práctica, como es la perspectiva de género, en realidad las prácticas educativas tienen que estar desde el enfoque ESI. Todas las decisiones pedagógicas que se toman, de intervención, de agrupamiento, de decisiones que se tomen a la hora de pensar actividades, no solo por el contenido, sino de cómo se interviene, por ejemplo, en un conflicto en la convivencia del aula, no se tiene en cuenta en la formación y es algo que nos interpela sobre todo a los que somos formadores de formadores. Que si bien yo puedo tomar, como hizo Jime y como una gran experiencia en el aula, la perspectiva de género, cada práctica o incidente crítico donde el docente tiene que tomar decisiones, lo tiene que hacer desde ese enfoque. Y al menos en la formación docente, insisto, en los institutos superiores de la provincia de Buenos Aires, no existe esto más que acotado a un contenido. Y como profe de práctica, las situaciones críticas que ocurren en el aula, inclusive comentarios que pueden ser descalificadores, no solo por el género, sino por el otro, bueno, ¿cómo los enseñamos? Cómo intervenimos, cómo modelizamos, cómo... Bueno, todos estos cómo me llenan de preguntas y seguimos pensando en enseñar célula. Y siempre se los digo a los estudiantes, salgamos de la célula, porque la célula será una aproximación a un contenido científico, pero la formación docente implica mirar a través de los ojos de la ESI y no solamente saber la ley. Creo que esa podría ser un aporte y espero haber sido enriquecedor. Gracias, Andrea. Andrea nos va a acompañar en el Congreso de Advia. El día miércoles va a estar en una de las mesas redondas, así que vamos haciendo ese enlace. Pri, ¿te gustaría generar algún aporte? Te vi que tocaste allí el micro. Sí, pero no quería interrumpir. Bueno, me parece como súper enriquecedor la propuesta de Jime. Ya venía con ganas de escucharte, así que bueno, me encantó esto. Y adhiero un poco a esta idea de pensar cómo, o sea, me parece que como eso, lo más rico de lo que nos ofreció Jime es ver cómo la ESI puede atravesar una propuesta por ahí, tal vez clásica, de un contenido que ya venimos enseñando. Yo trabajo mucho en pensar cómo atravesar el currículum, nuestras propuestas curriculares con una perspectiva de género.
Y este es un ejemplo, por eso me gustaba, ahí creo que era Maricel que hablaba de la idea de un ejemplo de una práctica, de cómo podemos vincularlo, y recuperando un poco lo que decía también Andrea recién, ¿no? Que esto no es solo enseño un contenido, o pienso particularmente solo este contenido y acá voy a trabajar esto de ESI, sino que la ESI nos puede atravesar. Te escuchaba Andrea, pensaba lo complejo que es que nuestro enfoque general sea ese, porque después empiezan a aparecer otras demandas, también pienso en pensamiento complejo, imagino cómo hacemos con la complejidad que implicaría poder tener múltiples enfoques al mismo tiempo. Pero sí me parece que es un ejercicio interesante escuchar esta experiencia de Jime, como pueden ser otras, para empezar a vincular las perspectivas de género en pequeñas instancias, tal vez en nuestras prácticas, en nuestras realidades en el aula, y que ese sea un poquito el ejercicio, todos los días un poquito, hoy en esta unidad, la próxima en la otra, voy a empezar a pensar en cómo lo introduzco, y a veces, recuperando también por ahí lo que decía Andrea, es simplemente pensar desde cómo me paro en el aula, cómo saludo, a quiénes le habilito la palabra, de qué forma, entonces, bueno, por ahí pensar que esto es lo transversal. Entonces, me parece súper rico, más que por ahí la actividad que propone Jimé, el análisis que se puede hacer y que ese análisis haya sido junto con los estudiantes. Me parece que eso es como súper interesante, porque a veces pensamos estas propuestas, les damos un montón de lugar, pero queda como centrado en él o la docente, yo pienso esto, les ofrezco, les habilito, y por ahí nos quedamos como, bueno, nada, es un primer año, no me voy a poner a ver con ellos. Bueno, sí, qué buenísimo que me puedo poner a ver con ellos qué pasó ahí, así que muchísimas gracias, Jimé, me llevo un montón de ideas para seguir pensando. Gracias, Pri. En el chat también, Valeria, gran trabajo, Jime, excelente presentación. Y tenemos la manito de Patricia. ¿Qué tal? Yo soy de Catamarca, soy docente del IES Maldones, que bien recuerda a Josefa, que ella inauguró la sede acá en Catamarca de mano de Pedro Javier Quevedo, que los recordamos con mucho cariño, porque bueno, no sé si ustedes sabían que el profesor falleció, así que la verdad que tenemos el mejor de los recuerdos de esos inicios de la ADVIA. Saludo, agradezco y celebro que esta filial vuelva a reactivarse para que los colegas aquí presentes, compañeros y compañeras del interior, sobre todo de nuestra provincia, podamos tener un lugar para compartir experiencias, conocimientos y por sobre todas las cosas encontrarnos. Y respecto de la experiencia de Jimena, la verdad que quiero recuperar lo que queda en la trama de la secuencia que ella planteó, que es justamente atravesar el desarrollo de capacidades que tienen que ver con la ley en sí misma, en perspectiva de género, que me parece que es lo más rico que tiene la propuesta, poder incluir, ¿sí? Por más que uno la lea, la ley, lee los diseños, lee todo el material, y está implícito en todo momento, es tan difícil ponerlo en palabras, porque me acuerdo que en estos días que se trató un juicio de femicidio muy conocido acá en Catamarca, se decía cómo se llega a la perspectiva de género, cómo se materializa para que nosotros en las aulas podamos trabajarla y no llegar a un femicidio. Y la verdad que no hace falta gran estrafalaria, sino poder ir formando y sacando, desmitificando esos estereotipos tan acentuados que tiene no solo la ciencia, sino la sociedad, y desde la escuela, con más razón, los argumentos de la ley y de las resoluciones y todo el material que viene de ESI, nos dan esta solidez para iniciar. Por eso, muchas gracias, Jimena, por compartirnos tu experiencia, porque bueno, yo soy formadora de docentes y los acompaño al aula, y la verdad que sería bueno poder tomar
esta herramienta que nos dejas, que es atravesar la imagen de la ciencia con la mujer presente, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y Jime, muchísimas más palabras de reconocimiento y de halago también en el chat. Y ahora le vamos a dar la palabra a otra de las miembros de este gran equipo de trabajo, que es actualmente Advia, y ella nos va a comentar un poquito, pero yo no quiero ampliar. Directamente la palabra es de Michelle. Bueno, muchas gracias, Dari. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, adherir a las palabras de agradecimiento por la participación y de celebración por el momento que estamos viviendo. En particular estoy contenta porque imaginarán, como todos y todas, estamos muy cargados de trabajo y fuimos pensando este espacio pequeño. Bueno, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y ahora lo estamos viendo cómo se materializa y está saliendo. Así que contenta por eso, y me parece que también es un poco muestra el espíritu, ¿no? de trabajo colaborativo. Mi intervención va a ser muy breve porque en realidad le voy a dar la palabra a otras personas, pero simplemente le pido a Ale, que está por ahí, si quiere compartir una pequeña plaquita, porque vengo acá a hacer el recordatorio de que, bueno, que estamos preparando el congreso, que supongo que las personas que estamos acá estamos al tanto, pero nunca viene mal un recordatorio. Las jornadas se van a dar entre el 4 y el 7 de octubre. Y bueno, la buena noticia es que todavía estamos recibiendo trabajos, comunicaciones, así que ese dato sí que está bueno saberlo para quienes todavía no llegaron a presentar, puedan hacerlo. Y si no van a presentar trabajo en esta oportunidad, igual contarles que estamos armando un evento bastante lindo, con la participación de muchísimas personas, tanto del país como de otros países, así que nada, estamos muy entusiasmados y entusiasmadas de que va a salir todo muy bien. Y esperamos obviamente contar con su participación. Pasando más a esta última parte del evento de hoy, les contamos que dentro de las propuestas que empezamos a pensar, como decía Darío, como decía Mari, a finales del 2020, una de las propuestas que nos parecía importante profundizar o enfatizar era el tema de acentuar los lazos con los institutos de formación docente, ¿no? Y en este sentido nos parece muy importante la participación de los y las estudiantes. Por eso lo que ahora les vamos a contar un poco es el espacio que van a tener estas personas en nuestras jornadas a través del encuentro de estudiantes, y para eso convocamos a Alejandra Álvarez y a Mónica Bustos, no me acordaba el apellido. Las chicas son del Instituto de Formación Docente número 108, son estudiantes del profesorado, y bueno, ellas participaron del encuentro de estudiantes que se realizó el año pasado en el encuentro de enseñanza de la biología en contexto de pandemia. Entonces nos pareció interesante que puedan venir a tomar la voz de los y las estudiantes y contar cómo vivieron esa experiencia y de qué manera se está gestando este nuevo encuentro para el 2021. Así que darles las palabras a ella y nuevamente agradecerle a la profesora Andrea Ninomilla, que justamente es profe de estas dos chicas, que nos está ayudando un montón en la organización de estos espacios. Así que Ale, Moni, la palabra es de ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra y sigo cursando, así que me faltan 3 materias para terminar de rendir, pero con la buena noticia de que mi compañera Mónica ya se recibió la semana pasada, así que muy contenta por ella. Y bueno, vamos a presentar esto que la verdad fue algo muy rico que compartimos el año pasado con muchísimos compañeros, así que le doy la palabra a Moni, que ella pueda continuar.
Gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un placer estar acá compartiendo con los compañeros de otros institutos. Organizamos, digamos, esta presentación junto con el apoyo de Michelle, la profesora Andrea y Alejandra, como unos ejes para estructurarnos, ¿no? Para no solaparnos. ¿De qué se trata el encuentro de estudiantes y cómo lo vamos a explicar ahora? Bueno, la primera parte va a ser qué es el encuentro de estudiantes, y vamos a hablar de eso más a fondo. ¿Por qué nosotras, ¿no?, como estudiantes creemos que es importante participar del encuentro que nos ofrece, ¿no?, este espacio? Después, ¿cuándo es el encuentro? ¿De qué tema vamos a charlar en el encuentro? Y cómo pueden participar, ¿sí?, los compañeros y compañeras para sumarse, como se vino diciendo hasta acá, ¿no?, este hilado, tejer estos lazos, ¿no?, entre varios institutos de todo el país. Y ahora con los compañeros de Catamarca, un placer, porque estos espacios lo que produce así es el enriquecimiento, ¿no?, de nuestras prácticas, el compartir experiencias. Así que, bueno, no voy a decir más, le doy la palabra a mi compañera Alejandra. Bueno, acá la pregunta, la primera es ¿qué es el encuentro? Y el encuentro de estudiantes de los profesorados de biología es un espacio que se nos otorga de construcción colectiva y formación de redes. Y tiene por objetivo que nosotras y nosotros, los estudiantes de todo el país, podamos intercambiar experiencias. Experiencias negativas y también experiencias positivas. ¿De qué? De lo que estamos cursando, de lo que está pasando a nivel académico y de todas aquellas experiencias que nos atraviesan en este momento de pandemia, poder intercambiar esto para poder mejorarlo y así vivenciar estas cuestiones tan distintas que tenemos los estudiantes del interior y de todo el país con los estudiantes de capital y así con todo el resto del país. Pasamos a la otra. Bien. ¿Por qué nosotras no, como estudiantes, creemos que es importante participar del encuentro? Porque sabemos que es una instancia rica, ¿no? Como venía diciendo antes, el conocer las experiencias de otros compañeros y compañeras es importante porque el participar ahí es como que, bueno, uno se siente identificado, no se siente tan solo, ¿no? Más en este contexto de pandemia, en donde tuvimos muchas dificultades, ya sea con los dispositivos, ya sea con nuestro espacio, ¿no?, familiar, y bueno, invitarlos a que participen y se sumen, compañeros y compañeras, porque es una instancia que está buena para construirlo, ¿no?, con nosotros que estamos en formación, y que es importante, ¿no?, también contribuir al profesorado o presentar determinadas alternativas, ¿no?, para llevar a nuestras instituciones. Así que yo la verdad que me enriqueció un montón, no solamente para los vínculos, sino también porque compartíamos secuencia, después me sirvió para las prácticas, todas las temáticas que se abordaron fueron muy, muy enriquecedoras. Bueno, los temas que vamos que se propusieron este año fueron dos, ¿sí? Como sabemos, este año se va a trabajar con la interdisciplinariedad, ¿no?, de las ciencias biológicas, y va a estar atravesado por varios ejes. De esos ejes salieron dos temas, ¿sí?, como que son transversales y que consideramos fundamentales, ¿no?, para nuestra formación como futuros docentes. El primer tema es la ESI y la educación para la salud, nuevos enfoques y tratamientos multidimensional. Y el tema 2 son las innovaciones en las TIC para la educación científica e interdisciplinaria. Voy a comentar algo de la ESI y la educación para la salud, ¿no? Como venían diciendo las profesoras, que también estuvo muy excelente la presentación, ¿no? Porque tener la imagen de esto de los estereotipos de género, ¿no?, y que me pareció súper importante esta actividad para los chicos, ¿no?
les quiero contar a los compañeros y compañeras que en el curso se habló de esto, ¿no? Y cómo atraviesa, porque, por ejemplo, salieron estos temas, ¿no? Las mujeres hoy en día estudiando en los profesorados, ¿no? El tiempo que lleva a estudiar. Se habló del tema de los cuidados, ¿no? Que también eso tenemos que abordar desde la ESI, ¿no? Estas tareas de cuidado, o la mujer cuidando a los chicos, o la mujer cuidando, bueno, a determinadas personas, ¿no? Y también el tema del trabajo, porque muchas compañeras expresaban en el taller, ¿no? Que por ahí tenían que hacerse tiempo a la noche, o cuando los chicos no tenían el dispositivo utilizando. Entonces, esto también nos atraviesa como estudiantes del profesorado, no por solo hecho de ser mujer, sino por todas las perspectivas en realidad que tendríamos que abordar, como bien decía la profesora, ¿no? La ESI como una pedagogía. Así que ese espacio fue muy enriquecedor en ese sentido, porque salieron todas estas cosas que por ahí, bueno, uno las junta y ahora como que la comprende y no se siente tan solo, ¿no? Y tan sola en este trayecto que tenemos. Bueno, Ale, si querés comentar sobre el tema 2. Yo con respecto a la ESI quería decir algo más, que la ESI además es más amplia, tiene convivencia, violencia, vínculos, o sea, hay un montón de temas más muy amplios para compartir. Con respecto a las innovaciones de las TIC para la educación científica interdisciplinaria, es otro de los temas elegidos, transversales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto todo lo que hemos venido trabajando durante el año pasado, y este año que nos interpela, porque la verdad que podríamos pensar, ¿no? Como una pregunta, todos tenemos acceso, todos tenemos dispositivos, tanto estudiantes como profesores, todos tenemos posibilidad de usar las TIC. ¿Cómo podemos implementar las TIC? También al implementarlas tenemos que tener en cuenta la ciudadanía digital, que tiene mucho que ver con los estudiantes y con nosotros, que muchas veces no sabemos y conocemos los peligros y amenazas que tienen las TIC, pero sí las tenemos que usar, y eso también es bueno saberlo, ¿no? Tanto docentes como estudiantes. Bueno, esos son los dos temas principales. Y otra, para agregar, Alejandra, también, ¿no? Nos habíamos planteado una serie de preguntas como ejes, ¿no? ¿Qué pasa con la ESI en nuestros institutos de formación docente, ¿no? ¿Cómo se aborda la ESI? ¿Es transversal en todas las materias, ¿no? Esas preguntas por ahí también salieron en el taller, y por eso invitamos a los compañeros y las compañeras que se sumen, que participen, que se animen, porque estas cosas son parte, ¿no? de nuestra construcción, y de nuestra formación, así que es muy interesante. Sí, sí, y también además desde nuestra formación académica podemos proyectar que esto se cumpla como la currícula, como hablaba nuestra profesora, y que podamos formarnos también desde ahí. Eso estaría excelente, ¿no? En los institutos. Bueno, acá la siguiente pregunta es: ¿cuándo es el encuentro? El encuentro específico de los estudiantes se llevará a cabo el día 6 de octubre, desde las 17 a las 19 horas. Pero para que ustedes puedan ingresar, tendrán que completar un formulario. Acá Michelle va a pasar por el chat el formulario que ustedes deben completar. Hay varias opciones que tienen para poder intervenir en esta instancia. A ver. Sí, y bueno, y los invitamos a que se animen, que no es difícil, que participen, porque bueno, es una instancia también de parte de nuestro crecimiento, ¿no? Por ahí nos cuesta expresarnos así virtualmente o por la retórica, pero es importante participar en estos espacios, ¿sí? Para sentirse que somos parte, bueno, en este caso de este espacio, ¿no? De participación estudiantil. Bueno, la propuesta para participar, así como dijo mi compañera Alejandra, completando el formulario, se puede participar con otro compañero o con algún amigo, ¿no? Participar conjuntamente o individualmente. Vos podés elegir un tema, ¿no? Ya sea el tema 1 de la ESI o el tema de las TIC,
o otro tema elegido que forme parte, ¿no?, del conversatorio. Entonces, podés contarnos tu mirada en forma de una intervención oral, ¿sí?, o a través de un informe escrito. Así que, pero bueno, quería decirle a los compañeros y a las compañeras que se animen, que no es difícil y que esto está bueno como una instancia, ¿no?, de aprendizaje y de reflexión. Y bueno, eso. Y ahora Alejandra le va a comentar dónde pueden enviar. Sí, y además en este encuentro de estudiantes, como la palabra lo dice, solo van a estar estudiantes. El que coordina va a ser un coordinador estudiante. Por eso en este último ítem, en el número 3, dice que también se pueden inscribir colaborador, colaboradora con la coordinación para coordinar el espacio. Entonces ahí lo que agregamos es un mail para que ustedes puedan enviar un mensaje. Un mail, perdón, se me fue la imagen. A ver si para acá. Ahora lo leemos. A ver, para acá. ¿Querés que lo lea yo, algo? Sí, a ver, se me fue la imagen. Esta era la anterior. A ver si volvemos. A ver. Ay, no, ese es el agradecimiento. Perdón. Bueno, si querés lo leo yo, igual ahora lo podemos compartir en el chat, ¿sí? Perfecto. Es encuentro estudiantes advia@gmail.com. ¿Sí? Esto es para si ustedes tienen dudas o, bueno, quieren anotarse para colaborar con la coordinación del espacio. Es, como les digo, es interesante participar de estos encuentros, así que anímense, no tengan miedo, que es una experiencia enriquecedora. Sí, si me permiten, dejo de compartir pantalla, pero ahora les comparto algo que es muy importante también, que tiene que ver con la comunicación. A ver. Y lo importante que es que ustedes puedan acompañarnos, por ejemplo, por medio de las redes, que en este momento la virtualidad es lo principal. A ver, ahí les comparto. Que ustedes puedan sacar por ahí captura de pantalla y guardarse las direcciones, igualmente si lo pueden estar pidiendo a los mails. Acá tenemos 4 redes, mails y páginas web que ustedes pueden ingresar y poder ver todas las notificaciones de ADVIA, todas aquellas informaciones que ustedes, y recorrer y ver todo el recorrido que tiene la asociación y todo el trabajo que se está haciendo. Así que bueno, si querés leo el Instagram, ¿sí?, que es advia_oficial, y por Facebook avia.argentina, ¿sí?, que ahí pueden buscar toda la información que decía Alejandra, y que está bueno, ¿no?, como para interiorizarse de las temáticas. Bueno, después tienen el Gmail, @advia.org.ar, y la página web advia.org.ar. Igualmente acá la compañera dejó para si quieren captura de pantalla para no más. Sí, es súper enriquecedor, así que a todos los estudiantes los invitamos y que puedan compartir con otros estudiantes más de otros profesorados, entonces se pueden unir, porque la verdad, estando ahí uno se siente muy cómodo, conoce muchas experiencias de otros compañeros y la verdad es, a nosotras nos encantó, por eso seguimos. Bueno. Muchas gracias. Sí, no, nada más. Bueno, eso, que se sumen y que es una experiencia rica y para sentirse acompañados, ¿no? Y que es parte del crecimiento. Así que bueno, un placer y gracias por invitarnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces la información del Congreso y del encuentro de estudiantes que se va a desarrollar en el marco del mismo. Y bueno, procedemos entonces al cierre de este encuentro. Pensaba allí, ¿qué pasa cuando alguien nos deja? Cuando alguien nos deja, hacemos un minuto de silencio. Y en este caso es cuando alguien llega. Así que vamos a pasar y a compartir con ustedes un minuto de alegría en un video de esta filial de Catamarca. Les voy a compartir pantalla.
Indíquenme si la están viendo, por favor. Sí se ve, Darío. Sí, se ve. Bien. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romper. Muy bien. Muchas gracias por estar presentes aquí. Y entonces, Gracias. oficialmente abiertas las puertas nuevamente a la filial de Catamarca. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias por ese video hermoso y gracias por estar. Y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas Muchas noches gracias. para todos. Noches.